Tenemos ya entrevista y lista ya a Sofía Domínguez, es abogada y defensora de los derechos humanos. Mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la modificación que la Secretaría de Salud realizó a la norma oficial mexicana que ordena, escuche bien, a todos los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres en casos de violación sin necesidad de que las víctimas hayan presentado una denuncia penal por los hechos. Las modificaciones realizadas permiten que incluso las menores de edad, en este caso, entre los 12, pero ya sabemos de niñas también de 10 años que pueden estar embarazadas, pero entre 12 y 17 años de edad, puedan acceder a la interrupción legal del embarazo sin la necesidad de que tengan un permiso de sus tutores, es decir, de tutores, papá o mamá. Entonces, si fueron producto, pues, de alguna, o quieran practicar, pues, esta interrupción. Para hablar de este tema y de la importancia y sobre todo asesoría que nos pueda, o la orientación que nos pueda dar, saludo con mucho gusto a Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, qué importante este tema, qué necesario y bueno, platícanos y oriéntanos también porque seguramente nuestro auditorio puede tener también dudas al respecto. Sí, fíjate, esta modificación de la NOM 046 pues es muy importante, ya que sigue avalando, ¿verdad?, los derechos de las víctimas. Uh-huh. Acuérdense que todas las mujeres y niñas que sufren el delito de violación, pues están sufriendo una violación a sus derechos. Entonces, desde hace mucho debió de haber sido esta norma aplicable, ¿no?, en todos los estados de México, ¿no? ¿Por qué? Porque protege la vida y la dignidad de las mujeres, ¿no? Más que nada al derecho a la salud, el derecho a vivir dignamente y sobre todo el derecho a la autonomía, ¿no? Que es lo que venimos peleando nosotros los feministas desde hace varios años ya. Hemos sabido de casos a lo largo de los años y de la historia e incluso niñas en estado de embarazo a consecuencia pues de una agresión sexual, de una violación, así con todas sus letras, que ha sido un proceso largo, un viacrucis, revictimización, violación a sus derechos y que inclusive han tenido que irse pues a otras partes también para hacer uso de sus derechos como personas, como humanos. Y bueno, era como un proceso muy desgastante, ¿no? Así es, por eso la modificación de esta norma de salud, la NOM 046, les va a permitir, ¿no?, tener su autonomía en el cuerpo de todas las mujeres. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos de las menores, de las pequeñas que son víctimas de violación, Uh-huh. desgraciadamente el imputado, el culpable en este caso, pues son los mismos padres, padrastros, tíos, y el que no se necesita el permiso de los padres sigue protegiendo a las víctimas. Uh-huh. Recordemos que hay una ley general de víctimas que protege a todas las víctimas de todos los delitos, en especial a las mujeres y a las niñas. ¿Por qué? Porque somos personas vulnerables. Se nos pueden vulnerar los derechos de muchas maneras. Ajá. Y muchas veces es por seguridad de las víctimas que ellas no deciden levantar una denuncia. Y eso te iba a decir, porque esto ordena a todos los hospitales públicos a practicar abortos a mujeres en casos de violación sin necesidad de que las víctimas hayan presentado una denuncia. Y esto también, bueno, ¿tienes la denuncia? No, pues no la tengo. No te puedo atender. Eso era antes. A partir de esto ya no. Así es. A partir de esto ya no. Uh-huh. Fíjate que aquí en Sonora, a mí en lo particular, como defensora de derechos humanos y como acompañante de víctimas, yo tengo 20 años ya trabajando con víctimas. Sí. Nunca he tenido un problema, Nunca he tenido un problema a partir del año 2019, uh-huh, que nosotros venimos las feministas luchando por la NOM 046, sobre todo aquí en el Hospital de la Mujer, en Hermosillo.
se ha respetado mucho eso, ¿no? O sea, Eh, obviamente te hacen una serie de estudios, o sea, hay unas sí, entrevistas, obviamente. revisiones Ajá, médicas, o sea, no es ujú. como que uno llegue y dice, pues es que me agredieron, me violaron y vengo a que a interrumpir el embarazo. No, no es así, o sea, hay un proceso. Sí, hay un protocolo que se Ujú. debe de seguir siempre y cuando salvaguardando la dignidad de las mujeres y de las niñas y tratando de no revictimizarlos. Y Entonces, en tu experiencia, Sofía, ¿denuncian las mujeres cuando hay una violación? No tengo ahorita los datos o las estadísticas, pero he visto, de acuerdo a la información que se da por el secretario ejecutivo, que ha ido aumentando también el número de agresiones sexuales, el tema de violaciones, hemos visto agresiones a niñas y niños. Pero ¿hay denuncia? ¿Sí se denuncia cuando hay una violación o qué has visto? sí se denuncia, pero el proceso legal es desgastante porque es muy largo. Es muy Ujú, largo. Desgraciadamente vivimos en un sistema de justicia desgastado. ujú. Entonces, como es muy largo, Y muchas de doloroso. las víctimas, muchas de las víctimas, por ejemplo, en este caso, yo que acompaño a pequeñas, a menores, muchas menores no están capacitadas todavía para hacer una denuncia formal ante el Ministerio Público, Ujú, son mandadas a terapias lúdicas. ujú. Y en ese transcurso del proceso que su servidora las acompaña, o los madres o padres de familia, las Sí. terapias lúdicas, pues es desgastante, pero tiene una meta, ¿no? Tiene de que las niñas puedan decir qué tipo de violación sufrieron. Y, y, Pero muchas pequeñas tienen 2, 3 años inclusive, ujú. entonces mm, su, su edad, su madurez, Les impide, pues. no les permite muchas veces denunciar. Entonces me ha tocado pequeñitas que inclusive pasan más de un año en terapias lúdicas para que ellas puedan decir qué es lo que les pasó, y en el transcurso de eso, desgraciadamente, hay muchos otros derechos que les son violentados, como cuáles. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar nosotros las feministas, porque hay muchas leyes también que se tienen que modificar. Por ejemplo, ¿cuáles? Ahorita particularmente hay un caso donde está una menor de 3 años, De tres donde años de sí, edad, que ajá, fue de tres violada. años, que fue Caray. abusada, Ujú. y que el papá está pidiendo convivencia con la menor. Pero ¿cómo? ¿Y Sin fue abusada por embargo, quién? aquí, porque es un derecho que él tiene, Bueno, sin embargo, aquí, eh, pero abusó el papá de esta niña de 3 años. de esta niña, Y aún así pero está pidiendo. para poderlo comprobar, como la niña no tiene una edad Sí. suficiente donde ella puede decir lo que le pasó, Ujú. y los estudios médicos aquí, la médica legista en este caso, hay mucha falta de empatía. Hay mucha falta de empatía ante las víctimas, porque Ujú. las víctimas tienen derechos a no ser revictimizadas, tienen derecho a una reparación del daño, Claro. tienen derecho a una orden de protección, a Ujú. una orden de alejamiento si el violentador todavía está dentro del hogar, Ujú. entre otras muchas cosas, porque la General de Víctimas dice que la reparación del daño debe de ser integral. ¿Qué quiere decir? Que no nomás económica, sino moral Claro. también. Y De, eso se saca en cuantitativo con la pena que se les ujú. da ya una vez que salga la sentencia. Sofía, Pero ya llegar a una sentencia en un delito sexual, pues a veces se llevan inclusive hasta años, años. años, años. A ver, Ajá, Sofía, entonces, en tu ujú. experiencia también de estos 20 años que me hablas ahorita, por ejemplo, o dentro de todos estos años, generalmente se sabe que son familiares o cercanos o conocidos los que generan, bueno, estoy hablando una agresión sexual en general, tanto a niñas como a mujeres, pero ahorita, ¿cuál es el caso de embarazo? ¿En qué edad, en qué edad es la más pequeña que está embarazada o ha salido embarazada a causa de una violación? De 10 años es el 10 caso años. más. Ajá.
más. ¿Ahorita tienes ese caso o en otros años ha pasado? No, tuve en otros años anteriores. Ahorita, gracias a Dios, no tengo ninguno. Ok, ¿y han decidido o han llegado al proceso de interrupción del embarazo o han tenido a sus bebés? Sí, sí han llegado a tener la interrupción legal del embarazo. Pero por otros medios, como decías, que eran más tardados antes, o sea, que no existía esta Sí, modificación a antes, la ley. ajá, así es, antes pues se batallaba, ¿no? Inclusive hasta en el hospital general no lo querían hacer, la revictimizaban, la volvían a mandar al psicólogo, le hacían otras pruebas, interrogantes, y entonces pues eso también le están violentando otros derechos a las víctimas, y sobre todo esa modificación de la NOM 046 protege los intereses supervivientes de las menores. ¿Nos recuerdas hasta qué semana de gestación puede ser interrumpido el embarazo? Sí, eso está la semana, antes de las 12 semanas. Antes de las 12 semanas, muy bien. Después de esto, si estuviera un caso, ¿qué sucede? ¿Se lleva un acompañamiento Mira, hasta que...? en el caso de violación es independientemente de las semanas que tengas. Ok. Y tú vas a una institución, no te tienen que decir, ya denunciaste, ya fuiste ante el Ministerio Público. No, tú tienes derecho a que te hagan estudios, a que te den una pastilla para prevenir otras enfermedades de transmisión sexual y a la interrupción legal del embarazo. Ok, entonces para que estemos bien atentos porque igual el desconocimiento nos lleva a otras cosas o pensamos que no se puede, etcétera. Entonces, imagínate una niña, bueno, de cualquier situación o cualquier edad, un embarazo no deseado a causa de una agresión sexual, pero imagínate una niña de 10 años. Pero además también me llama mucho la atención porque de pronto también no sabemos qué hacer, porque me imagino que viene una serie pues, de mil emociones o sentimientos, cuando hay una agresión también a una bebé como la que me dices de 3 años o inclusive de meses o de 1 año, que está siendo agredida, abusada, violada. Entonces, a veces no sabemos qué hacer, a dónde acudimos, denunciamos, no denunciamos como mamás, como a veces dices no, por miedo o por lo que tú quieras. Entonces, sí es bien importante pedir ayuda. En ese tipo de casos, ustedes pueden tomar de la mano a la familia, a la víctima y ayudarles para que la gente que así tenga una situación ahorita las contacte, Sofía. Sí, claro que sí. Nosotros, por ejemplo, yo me dedico a eso, a hacer acompañamientos. ¿Por qué? Porque es un tratamiento integral que deben de tener las víctimas, como te digo, y en este caso que te platicaba de la pequeña, es siempre defender los intereses superiores de los menores. ¿Por qué? Porque los menores son indefensos, están a cargo de los tutores. En este caso, la pequeña ya está siendo atendida, estamos metiendo recursos legales. ¿Para qué? Para que las visitas con el padre sean supervisadas, en este caso, mediante una psicóloga, que sean dentro del juzgado. Ok, Sofía, los agresores o las agresoras generalmente son personas cercanas. Cuéntanos para que la gente también esté atenta. Sí, los agresores siempre son gente de confianza. La mayor parte que me ha tocado a mí son padres de familia, padres biológicos, padrastros, tíos, abuelos, inclusive maestros. Entonces, debemos de estar muy pendientes con nuestros pequeños, con sus cambios de actitud. Los pequeños de alguna manera siempre te van diciendo, si mi niño era un niño tranquilo y de repente hace berrinches, de repente tiene miedo a estar en un lugar, de repente pierde el control de sus esfínteres, tiene muchas pesadillas, tiene comportamientos sexuados que antes no tenía, mi niño, mi niña. Son alarmas, son signos de alarmas que debemos estar atentos. Y las revisiones corporales, que son también bien importantes. Revisiones corporales, moretones, lesiones, en las partes íntimas también estar revisando a los niños, a las niñas, no nada más ocurren mujeres, o sea, niños, niñas, que pudieran estar siendo también pues abusados, muy atentos, es un tema súper delicado. Y ¿sabes qué, Sofía? De lo que poco hablamos, como que sigue existiendo así una no sé, como si fuera un tema
que sabemos que existe, pero del que poco nos atrevemos a hablar y a denunciar. Así es, y sobre todo que hablemos con nuestros pequeños, desde pequeños, que les digamos que hay secretos malos, que hay personas malas, que nadie te debe de tocar. De higiene íntima, aunque estén pequeñitos, de alguna manera tenemos que decirles, la educación sexual integral es muy importante, decirle el nombre de las partes íntimas, y eso los protege a ellos de pederastas, ¿no? De sí, pedófilos, claro. porque nosotros podemos conocer a las personas, pero desgraciadamente pueden actuar de distinta forma cuando nosotros no estamos al lado de los hijos, ¿no? Así es, y sobre todo, como dices, ser claros y hablar del tema desde chiquitos para cuando exista un riesgo podamos pues saber o hablar o tener una conversación en el caso que se pueda, niños que puedan ya expresar. Ya veíamos que esta niña de 3 años no puede pues a lo mejor expresar realmente lo que está viviendo, pero si empezamos también a hablar y a hacer conciencia y hablar de estos temas, probablemente podamos pues estar mucho más prevenidos ante cualquier riesgo. Sofía, yo te agradezco. Danos algún teléfono o red social para la gente que quiera contactarlos, por favor. Sí, es el 666-21-63-3109. Es mi teléfono personal, a él los puedo atender con gusto. Muy bien, pues yo te agradezco, te mando un abrazo. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Saludos, gracias.